Serna hacia el plato, batazo por la inicial. Levanta el Paquidermo, pisa primera. Y Olmecas, campeón de la Liga Mexicana. A las 22 horas con 21 minutos, el centenario estalla en júbilo. Se recuerda como el más entrañable momento en la historia del béisbol tabasqueño. Un 31 de agosto de 1993 se produjo la primera, última y única gloria de los Olmecas de Tabasco. La consecución del título de la Liga Mexicana de Béisbol. Pero ¿qué hubo detrás del éxito tabasqueño? No hay una fórmula perfecta para un equipo ganador, pero Olmecas debió su conquista a la cimentación de un equipo sólido en todas sus líneas. Poderío al bat con elementos como Todd Brown, la Pantera Negra Rusty Tillman y Horacio Paquidermo Valenzuela. Guantes finos como los de Herminio Sainz, Rafael de Lima, Carlos Infante y valentía pura con Eliseo Garzón en la receptoría. No se puede dejar atrás uno de los mejores staff de picheo que haya agraciado el béisbol mexicano, encabezado por Ricardo Osuna, Emigdio López y el orgullo de Comalcalco, Cecilio Ruiz. Como un maestro del temple, Juan Navarrete cumplía como manager. La construcción de este equipo se debe a dos arquitectos, el vicepresidente Carlos Elías Dagduc y el presidente Diego Rosique Pallavicini. A pesar de un inicio inestable con solo derrotas en los primeros 5 juegos y llegar a acumular una gira por el norte con 8 partidos perdidos, Tabasco terminó ubicándose en el tercer lugar de la zona sur y sería entonces donde emprendería el verdadero desafío, la postemporada. Inicialmente se enfrentarían ante los Tigres del México, encabezados por Jesús Chito Ríos y el novato del año, Ismael Rocket Valdés. Producto de su resistencia, Tabasco terminaría imponiéndose en 7 reñidos juegos. El reto incrementaría su dificultad, pues a continuación aparecería el claro favorito al título, los Diablos Rojos del México. Roberto Metralleta Ramírez y el cañonero Matt Clark fueron víctimas de Olmecas, en base a un parque centenario abarrotado y con altas temperaturas en la capital tabasqueña, plantándole cara al destino con una cita ante la gloria, la cual estaría en disputa ante los Tecolotes de los Dos Laredos. Tecolotes había eliminado a Rieleros de Aguascalientes y Sultanes de Monterrey. Incluso, Tecolotes dejó en el camino a ambos equipos con anticipación y esperó algunos días para saber con quién se enfrentaría. Olmecas jamás dejó de encontrar en la afición a su mejor aliado y al campo del Parque Centenario como su más apegado cómplice. Los cabezones se coronarían una serie peleada en el inning a inning, pero en el papel, Olmecas superó clamorosamente a Tecolotes, con serie favorable de 4 triunfos por 1 derrota. Una pelota de 108 costuras unió a miles de tabasqueños. Las hojas del periódico podrán tornarse amarillentas, pero el recuerdo sigue igual de brillante.